Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Mariano Arrate es una de las indiscutibles figuras de la historia de la Real Sociedad, una de las primeras. Fue el capitán del equipo durante muchos años, entre 1915 y 1923, y su gran hacer vestido de Churiurdin le convirtió también en uno de los nombres legendarios de la primera selección española, la que jugó en los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920, donde se consiguió la medalla de plata. Pero hay una anécdota en torno a Arrate que es poco conocida, a pesar de que ese mismo hecho es algo que se repite de alguna manera en la historia de la Real. El Club Churiurdin es un club de sagas familiares. Los Aranzábal, los Alonso, los Eizaguirre dan buena muestra de ello. Pero al igual que los Sena, Gregorio, Alfonso y Miguel, que jugaron en los tiempos del nacimiento del club, o los Bienzobas, Custodio, Atanasio y Paco, que lo hicieron en los años 20 y 30, los Arrate también fueron tres hermanos que coincidieron sobre el césped, añadiendo otra leyenda más a la impresionante trayectoria de Mariano en la Real Sociedad. Él fue el primero en debutar en el equipo donostiarra. El defensa y posterior capitán se estrenó en 1913 y llegó hasta los 66 encuentros en el club. Miguel, centrocampista, debutó en 1915 y sumó 23 partidos con la Real. Y finalmente, Amador jugó por primera vez en 1917 y llegó a defender la camiseta Churiurdin en 55 encuentros, colgando las botas justo antes de que se constituyera la liga en 1928. Aunque coincidieron en la Real durante 3 años, solo llegaron a jugar juntos en 4 ocasiones. 3 en la temporada 1918-19, en el campeonato regional en la Copa, y un cuarto partido en el siguiente curso, de nuevo en el torneo guipuzcoano. Las miradas las dirigimos, no obstante, al primero de ese puñado de encuentros, por suponer el partido original sobre el césped del legendario Mariano Arrate con sus dos hermanos. Eso aconteció en el convulso campeonato regional, el primero que se disputó tras el enfrentamiento con la vizcaína que desgajó la Federación Norte, y con el Club Deportivo Esperanza como rival. El torneo, como tantas otras veces en aquellos años, se lo disputaron la Real y el Real Unión, y en aquella ocasión todo se resolvió de la manera más polémica, puesto que los irundarras acabaron retirando en el partido final, el que debía decidir el campeón, por no estar de acuerdo con la actuación arbitral. Esa, en todo caso, es otra historia, aunque la que nos ocupa no está exenta tampoco de problemas de índole competitiva. En la 9ª jornada del campeonato consta una victoria de la Real sobre el Izarra por incomparecencia de este equipo. Según cuenta la prensa de la época, el Esperanza, que jugaba también sus partidos de local en Atocha, llegaba al encuentro de la 10ª jornada descalificado por haber alineado a un jugador del Izarra. El partido en todo caso se jugó, y a tenor de lo que se dice en las crónicas, fue un encuentro de bastante poca calidad. Pocos partidos habrán resultado más aburridos y peor jugados que el de ayer, decía el diario La Información sobre el choque entre los dos equipos donostiarras. Únicamente hubo un jugador entre los 22 que intervenían. Ese fue Mariano Arrate, decía la crónica. Estuvo colosal, él solo defendió a su equipo en los momentos de peligro y gracias a él no sufrió la Real otra derrota, añadía. El partido acabó con empate a 2 goles. Tan poco interés pareció suscitar el encuentro en su época que ni siquiera la prensa destacaba el nombre de los goleadores, por lo que es algo que ha quedado ya olvidado y no figura ni en los libros de historia. Solo sabemos que al descanso se llegó con empate a 1 y que al final del encuentro el marcador de Atocha subió un gol más para cada equipo. Ni siquiera la Real dispone de los datos de anotadores o de la alineación del Esperanza, pero sí sabemos que aquel fue el primer día en el que los tres hermanos Arrate jugaron juntos. José Berraondo, entrenador del equipo, alineó a Miranda, Carrasco, Mariano Arrate, Miguel Arrate, Valverde, Sancho, César, Amador Arrate, Trimborn, Benito Díaz e Ima. Y eso es lo que pasó a la historia, que Mariano Arrate estuvo por primera vez arropado por sus dos hermanos en un terreno de juego.